Vaticinaban guerras que destruirían la tierra, la llegada del Mesías, el auge y la caída de grandes imperios. Durante milenios, las palabras de los profetas y sus visiones del futuro han cambiado el curso de la historia. Pero ninguna tierra se ha visto más influida por las profecías que Israel. Desde visiones de una gran rebelión que creó un mundo subterráneo, impresionante. Se infiltró en una ciudad y construyó un reino. Fue excavado como parte de un empeño militar para luchar contra los romanos. Hasta la matanza de miles de niños. Obviamente son huesos de niños pequeños. Un acto a sangre fría de un gobernante amenazado por la profecía de un rey recién nacido. Este es el lugar más sagrado de la tierra. Es el sitio donde nació Jesús. Y una fábrica secreta de munición oculta bajo una lavandería. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, profecías del subsuelo. Ciudades bajo tierra, Jerusalén, profecías del subsuelo. Para miles de millones de personas en todo el mundo, Israel es la tierra más sagrada del planeta. Sus 5000 años de historia están llenos de historias de profetas y mesías, además de guerras crueles y derramamientos de sangre. Aquí el presente se ve acosado por los fantasmas del pasado y profecías del futuro. Soy Don Wildman y estoy en Jerusalén, una ciudad forjada por miles de años de profecías. Como la promesa del nuevo reino de Dios aquí en la tierra. Predicciones de guerras sangrientas y anuncios del apocalipsis. Desde Abraham o Jesús hasta Nostradamus, las palabras de los profetas han guiado a reyes y cambiado el destino de los pueblos. Pero la antigua ciudad, centro de todas esas profecías, no ha desaparecido. Bajo las calles aún se puede encontrar el mundo perdido de los profetas, e incluso puede que un atisbo del futuro. El Estado moderno de Israel fue fundado en 1948, pero la idea de un Estado judío se remonta a miles de años, cuando los profetas empezaron a hablar de un salvador de los judíos, un Mesías. En el siglo VIII, el profeta Isaías predijo que un Salvador sufriría por los judíos y los liberaría de siglos de opresión. Para los cristianos, esa profecía se cumplió con el nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero otra profecía mucho más oscura está enterrada bajo estas calles, y no hablaba del nacimiento de un Mesías, sino del asesinato de miles de víctimas. Estoy a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en Belén, que la mayoría de la gente conoce como el lugar de nacimiento de Jesús. Se encuentra en Cisjordania, hoy una zona peligrosa. Pero hace 2000 años era muy diferente. Lo que vemos aquí no se parece nada a su aspecto en el año cero. Sin embargo, sigue habiendo restos del pasado ocultos bajo tierra. Un pasado forjado por dos profecías muy diferentes y poderosas. Una hablaba del Mesías, un salvador para los judíos oprimidos. La otra era mucho más negra, una espeluznante advertencia sobre la matanza de recién nacidos inocentes. En una colina en el centro de la ciudad se alza la Iglesia de la Natividad. Con más de 1400 años de antigüedad, ocupa más de 1 hectárea y parece más una vieja fortaleza que una iglesia. Pero se cree que a pocos metros de este suelo podría estar el lugar exacto en el que nació Jesucristo. Voy a reunirme con el profesor Kustandi Shomali, reconocido experto en la Iglesia de la Natividad. Su familia lleva viviendo en Belén desde el siglo XV. Profesor. Hola, ¿cómo estás? Esto parece un concierto de rock. Es cierto. A pesar de los brotes de violencia en Cisjordania, la gente lleva casi 2000 años acudiendo a la Iglesia de la Natividad. Los visitantes entran por esta pequeña puerta, originalmente construida por los otomanos para impedir que la gente metiera sus animales dentro de la iglesia. Es preciosa. Es pequeña comparada con lo que se ve en Europa. Pero es preciosa. Es uno de los lugares más sagrados de la tierra. Por supuesto. Y la iglesia más antigua del mundo. La iglesia no es un gran logro de la arquitectura. Pero para millones de personas en todo el mundo, en una oscura cueva bajo el suelo del templo, se cumplieron dos profecías muy importantes.
Aquí estaba el pesebre. Ya veo. Tras el nacimiento de Jesús, su madre María lo puso aquí, en el pesebre, en este sitio. Se puede ver la pared de roca. Estamos dentro de una cueva. ¿Sí? No sé qué decir. Este es el centro del cristianismo. Así es. Este es el lugar más sagrado de la tierra, el lugar donde nació Jesús. Este es el sitio en el que nació Jesucristo. Estamos en la cueva en la que comenzó la vida más sagrada del cristianismo. Este es el punto exacto en el que nació. Para muchos, Jesús se convertiría en el esperado Mesías, cumpliendo una antigua profecía. Lucas escribió que sus padres, María y José, viajaron 140 kilómetros desde Nazaret hasta Belén para inscribirse en el censo romano. Buscaron una posada en la que pasar la noche, pero acabaron durmiendo en una cueva donde se guardaban animales. En el siglo II, los primeros cristianos empezaron a peregrinar a estas grutas para honrar a Jesús. Hacia el año 200, los romanos construyeron un templo a un dios pagano, Adonis, para evitar que los cristianos rezaran aquí. En el 326, después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano de Occidente, el emperador Constantino lo derribó y sustituyó por la primera de las muchas iglesias que ocuparían este lugar. La iglesia de la Natividad y la religión cristiana giran en torno al nacimiento de ese niño en esta oscura cueva. ¿Qué decía exactamente la profecía de Isaías? Que un nuevo rey nacería en la pequeña ciudad de Belén y se convertiría en rey de los judíos. ¿Cuánto tiempo tardó en cumplirse la profecía? 700 años. 700 años. Antes del nacimiento de Jesucristo. Así que la gente estuvo 7 siglos esperando su llegada. La profecía de un rey judío era el rayo de esperanza de los judíos perseguidos, pero el rey de Judea en aquel momento, Herodes, la consideró una amenaza. Herodes se volvió cada vez más paranoico e impredecible. Incluso ordenó el asesinato de su esposa, su cuñado y 3 de sus propios hijos. Hubo un intento de asesinar a Herodes, y un grupo de judíos llamados fariseos anunciaron la llegada del Mesías. Según el Evangelio de Mateo, los 3 magos llegaron de Oriente, siguiendo otra antigua profecía, la de la estrella, que también predijo cuándo y dónde nacería el Salvador. Los magos preguntaron a Herodes dónde podían encontrar al rey de los judíos que ha nacido. Tenía miedo de la profecía de Isaías sobre el nacimiento de un nuevo rey. Estaba aterrorizado y, siendo un hombre tan violento, reaccionó con ira. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en el Nuevo Testamento por Mateo. Es el único relato de los hechos, pero su legado ha forjado el cristianismo desde el nacimiento de Jesucristo. A 10 metros bajo tierra hay un monumento escalofriante a la historia de un tirano, desesperado por mantenerse en el poder. Según Mateo, Herodes ordenó la matanza de todos los niños de Belén con menos de 2 años. Hay muchos huesos alineados y apilados junto a las tumbas. ¿De dónde proceden estos huesos? De la matanza de los inocentes ordenada por el rey Herodes. ¿A cuántos ejecutó? Algunos dan la cifra de 6.000. Según los evangelios, un ángel avisó a José de que se llevara a María y a Jesús a Egipto. Poco después, Herodes murió por causas naturales. Los huesos de casi 6.000 niños asesinados fueron repartidos por tumbas de la ciudad. Los que pudieron recuperarse fueron traídos aquí. Estos huesos fueron traídos de tumbas y apilados para que podamos verlos. Son muy pequeños. Obviamente son huesos de niños pequeños. La matanza de los inocentes es la escalofriante historia de un tirano paranoico, arrastrado a una atrocidad inconcebible por el poder de una profecía. Pero la profecía de un gran rey judío existía mucho antes de la época de Jesús. En el centro de Jerusalén están los restos de una antigua fortaleza construida por el primer rey de los judíos. Y los túneles que discurren por debajo son el escenario de una sangrienta batalla, una guerra vaticinada por otra antigua profecía.
Actualmente Jerusalén es la capital del Estado de Israel y abarca unos 130 kilómetros cuadrados, una ciudad moderna, hogar de 700.000 judíos, musulmanes y cristianos. En su centro está la antigua ciudad de David, llamada así por el hombre que transformó una tierra de pequeñas tribus en una poderosa nación. Bajo las ruinas de la ciudad amurallada de David hay restos de dos importantes profecías de 5.000 años de antigüedad que cambiaron el destino de Tierra Santa. Me dirijo a la ciudad de David, justo ahí, en la cima de la colina. Es el origen de la Jerusalén antigua, donde empezó todo. Fue construida hace miles de años, en una época en la que el mundo se estremecía con la voz de los profetas, quienes creían haber sido escogidos por Dios para transmitir su mensaje. Predicaban desde desastres naturales, como terremotos e inundaciones, hasta violentas batallas y caídas de imperios. Incluso predijeron la destrucción de este mismo lugar. Y estaban en lo cierto. Las ruinas de la ciudad de David están situadas al sur del Monte del Templo, la colina donde Salomón construyó su legendario santuario. Voy a reunirme con Shahar Shiloh, que ha explorado cada centímetro de los túneles que hay bajo la ciudad de David. Vamos a averiguar cómo las profecías dieron forma a esta ciudad. La ciudad de David está sobre una colina, obviamente. Sí, la mayoría está debajo de tus pies. ¿Y por qué escogieron este lugar para construir su ciudad? Porque es el único en el que había agua, en las montañas de Judea. El agua era vital para la ciudad, pero los túneles construidos para canalizarla servirían posteriormente de escenario a una de las batallas más sangrientas de su historia. Bajamos desde aquí, ¿verdad? Sí, al principio hay una escalera, luego la piedra excavada. Vale. A partir de aquí todo es antiguo. Sí, hasta llegar al agua. Nos encontramos en la entrada original al manantial de la ciudad de David. Sí. ¿Estos túneles fueron excavados entonces? ¿Hace miles de años? Sí, en tiempos de Abraham. Hace 5.000 años, Jerusalén fue fundada por un pequeño grupo atraído por el agua del manantial de Gijón y las defensas naturales que proporcionaban las colinas cercanas. Durante los siguientes 2.000 años, fueron añadiendo murallas para protegerse de los ataques de otras tribus. Pero las mismas murallas que mantenían fuera al enemigo dificultaban el acceso al manantial, la única fuente de agua de la ciudad. Así que alrededor del 2000 a.C., los cananeos que vivían aquí excavaron un túnel secreto que conectaba directamente la ciudad con el manantial. Ese túnel no solo sería vital para la ciudad, también jugaría un papel importante en una de las batallas más sangrientas de Jerusalén. Debemos detenernos aquí un segundo. La mayoría de la gente no lo sabe porque no está señalizado, pero justo sobre nosotros se encuentra la antigua muralla de la ciudad, lo que significa que accedimos al túnel desde dentro de la ciudad y ahora vamos al exterior, ya que las murallas están justo sobre nosotros. Vamos fuera de la ciudad. Ahora mismo salimos de ella, exacto. Cada día, los cananeos que vivían aquí acarreaban grandes vasijas de arcilla por este pasadizo hasta una torre vigía construida sobre el manantial. A continuación, bajaban por las escaleras para recoger su agua completamente a salvo. El objetivo de todo este sistema es conectar a los habitantes de la ciudad con la fuente de agua. Sin ella, no habrían sobrevivido más de 3 días. Las defensas de la ciudad aguantaron un milenio. Pero en el 1000 a.C., David, un gobernante del norte de Israel, inició una campaña para unificar al pueblo judío bajo su mando. Notorio por haber matado al gigante filisteo Goliat cuando solo era un muchacho, David solo tenía 30 años cuando marchó sobre Jerusalén, respaldado por un pequeño ejército y una profecía. La profecía la vaticina Samuel, el profeta. Dijo que la ciudad existiría para siempre, con la casa de David. La casa de David gobernaría siempre la ciudad. Y aunque la expulsaran, regresaría una y otra vez. Sabemos que David tomó la ciudad y reinó 40 años. Pero no existen pruebas de que abriera brecha en sus muros. No hay signos de destrucción. Entonces, ¿cómo consiguió David infiltrarse en la ciudad cananea?
Hay que recordar que David era un hombre joven y valiente, pero solo contaba con varios cientos de hombres. No podía tomar la ciudad directamente con sus enormes murallas, tenía que usar el cerebro. Según la Biblia, Samuel profetizó que la victoria de David se basaría en un ataque sorpresa a través de un canal subterráneo destinado a la obtención del agua. Tomó la ciudad no por la fuerza, sino con unos pocos hombres que quizá entraron por este túnel y abrieron las puertas al resto. Vino por debajo. Vino por aquí abajo y los tomó por sorpresa. Durante siglos, estudiosos y aventureros han buscado el pequeño canal que encaje con la descripción de Samuel, hasta que los expertos se dieron cuenta de que esa tubería bíblica probablemente fuera todo este túnel. Todo este sistema destinado a llevar a la gente hasta el agua podría ser el canal que menciona la Biblia. Pero que David entrara por este túnel formaba parte de la profecía. Sí, por supuesto. Este túnel de solo 40 metros de longitud es el camino que siguió el rey David para entrar en la ciudad y cumplir la profética visión de Samuel de un poderoso rey que creaba un reino judío. David y sus descendientes gobernaron aquí durante siglos, cambiando radicalmente su aspecto, convirtiéndola de una avanzada ciudad amurallada en la capital de un poderoso reino. Pero esa no fue la única ocasión en la que se profetizó que el túnel tendría un papel importante en las guerras de la ciudad. Solo 300 años después del reinado de David, Jerusalén se enfrentó a una amenaza mucho más poderosa: el gran ejército asirio. Según las profecías de la época, la victoria volvería a girar en torno al manantial de Gijón. Oigo el agua. Sí, ya casi hemos llegado. ¿De dónde viene el agua? Es del manantial de Gijón, del que venimos hablando. El manantial ha sobrevivido miles de años, pero en el 701 a.C., el poderoso ejército asirio, formado por 200.000 hombres, invadió Israel. El rey de Judea necesitaba idear una defensa que salvara su reino y cumpliera la antigua profecía de Isaías, que decía que los túneles eran la solución. Los asirios habían conquistado 46 ciudades, marcando el lugar de cada victoria con un montón de calaveras, y Jerusalén era su siguiente objetivo. A medida que se aproximaba el ejército y los refugiados llegaban a la ciudad, el rey judío Ezequías se dio cuenta de que el pasadizo secreto hasta el manantial no sería suficiente. Necesitaba un canal que llevara el agua intramuros de la capital. La población de Jerusalén se multiplicó por 3 o 4 en ese momento. Ya veo. Está levantando una nueva muralla y sabe que tiene suficiente agua para abastecer a tanta gente. Tiene que hacer algo. Y aborda una empresa impresionante, consistente en excavar el túnel que ahora estamos recorriendo. El túnel de Ezequías recorre 533 metros por debajo de la montaña, a 100 metros de profundidad, y sale por la ladera occidental. Para facilitar el flujo, tiene una ligera pendiente desde el manantial hasta su final intramuros de la ciudad, en la piscina de Siloé. Fue excavado a mano, casi en la oscuridad, porque las lámparas de aceite consumían el oxígeno. Cuando el ejército asirio llegó a las murallas, el profeta del rey, Isaías, se presentó ante ellos y les advirtió: el Señor dice que no entraréis en la ciudad, así que estamos preparados para enfrentarnos a vosotros. Isaías sabía que contaban con la nueva muralla y esta asombrosa canalización. Ese era el conocimiento secreto que tenía Isaías cuando hizo la profecía. Sí. Los asirios asediaron la ciudad durante meses hasta que una plaga diezmó sus filas y se retiraron cumpliendo la profecía de Isaías. Y gracias a este agua, Jerusalén aún está en pie. Eso pensamos. Impresionante. Este abastecimiento fue ideado para defenderse de los asirios. Y este agua es la misma que fluía en aquella época. Vamos a echar un vistazo. Ved cómo discurre por aquí. Este túnel se prolonga mucho más en ambas direcciones. Es el auténtico sostén de la Jerusalén antigua. Y se profetizó que salvaría a la ciudad. Pero también se vaticinó su destrucción, la destrucción del templo. Todas esas profecías se mezclan entre ellas para crear la leyenda que es Jerusalén. Pero la única forma de llegar al fondo de la cuestión es explorar su mundo subterráneo.
El rey David cumplió la antigua profecía de un reino judío unificado. Pero en una tierra rodeada de poderosos imperios, no sería la única batalla para salvar la Tierra Santa. Cuando los romanos comenzaron a invadir el territorio, volvieron a luchar. Y de nuevo, convirtieron estos túneles en un sangriento campo de batalla. A unos 20 minutos a las afueras de Jerusalén están los restos de una increíble fortaleza. Se llama Herodión, por el rey Herodes, famoso por sus logros constructivos y su comportamiento impredecible. Pero bajo tierra se oculta otra historia. Una historia de una profecía fallida, de un derramamiento de sangre a gran escala y de una tragedia de proporciones bíblicas. Bajo esta inmensa montaña artificial hay una red de cisternas y túneles que jugó un papel clave en uno de los levantamientos más importantes del mundo antiguo. Lo dirigió un legendario comandante judío y lo impulsó una antigua profecía sobre un Mesías. La misma profecía que para los cristianos se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. Voy a reunirme con el Dr. Barkay, un arqueólogo israelí experto en el sangriento pasado de Herodión. Bienvenido a Herodión. Gracias. Con una fortaleza que lo protegía y el respaldo del poderoso imperio romano, Herodes gobernó Judea durante 34 años, pero su reino no perduraría. Tras su muerte en el año 4 a.C., los conflictos internos y la opresión romana provocaron una gran revuelta que comenzó en el 66 después de Cristo. En los años siguientes, los romanos asesinaron o esclavizaron a gran parte de la población judía. El gran templo de Jerusalén fue destruido y la fortaleza de Herodes derribada. Vaya. ¿Este era su palacio? Era su montaña palacio. Esto es solo una parte del gran palacio que está debajo. En el 132, décadas después del primer levantamiento, estas cisternas abandonadas, que habían servido para suministrar agua a los grandiosos baños de Herodes, jugaron otro papel cuando estalló en Judea otra gran revuelta. Por aquí llevaban el agua hasta el palacio. ¿Todo esto fue excavado? Todo. Y estas son las cisternas originales. ¿Dónde estamos? Esta es una de las cisternas originales de Herodes el Grande. Aún se pueden apreciar las marcas del agua. La capa de color grisáceo es yeso hidráulico. Ha impedido que se filtre el agua hasta el día de hoy, es decir, más de 2000 años. Pero cuando estalló la rebelión en el 132, los judíos no utilizaron estos túneles para el agua, sino que los convirtieron en una trampa mortal. Cuando los rebeldes judíos ocuparon las ruinas de la fortaleza de Herodes el Grande, encontraron este complejo sistema de cisternas y túneles construido 150 años antes. La fortaleza ocupa casi 3.000 metros cuadrados. En primer lugar, los ingenieros de Herodes tuvieron que crear una montaña artificial en el llano desierto, así que erigieron una estructura cilíndrica de doble pared sobre una pequeña colina. A continuación vertieron decenas de toneladas de tierra a su alrededor, transformando la colina en una impresionante montaña de más de 730 metros de altura. El palacio construido en su cima estaba rodeado por murallas y torres. Tenía grandes salones, lujosas estancias privadas y termas romanas. El complejo requería una increíble cantidad de agua, así que las cisternas de abajo debían ser inmensas. Dado que el complejo había sido destruido, los romanos no consideraron la montaña como una amenaza, pero los rebeldes conocían este sistema subterráneo y su brillante líder militar le dio buen uso. El líder de la segunda revuelta era un personaje muy carismático. Su nombre era Simón, hijo de Coseba. En la Torá, el libro de los Números, profetiza la llegada de un Mesías o hijo de la estrella que vendría para salvar al pueblo judío. Era la misma profecía que los cristianos aplicaban al nacimiento de Jesús. Pero entonces los cristianos estaban considerados una pequeña secta judía. Para la gran mayoría, Simón era el Mesías.
y lo llamaron Bar Kokhba, hijo de la estrella. Bar Kokhba era un líder militar brillante y despiadado que exigía lealtad absoluta. Cuenta la leyenda que la gente tenía que cortarse los dedos para demostrarle su lealtad. Cuando Bar Kokhba y sus fuerzas descubrieron estas cisternas subterráneas, idearon un plan para darles un uso estratégico contra 12 legiones de soldados romanos, casi 100.000 hombres. Excavaron las paredes de las cisternas y las ampliaron en todas las direcciones. Crearon una compleja red de túneles destinada a confundir al enemigo. Los túneles cubren unos 300 metros. El ejército convirtió las cisternas en una compleja red, un campo de batalla subterráneo utilizado para almacenar armas y suministros y para hostigar a los invasores. Cuando el ejército romano llegó a las laderas del Herodión, la guerrilla utilizó su red de túneles para lanzar ataques sorpresa. Si los romanos hubieran descubierto sus galerías, se habría producido una masacre. Es impresionante cómo se hizo esto. Excavaron este lado, que ahora está relleno, y abrieron una salida. Por aquí hay otra salida. Los rebeldes lucharon durante 3 largos años. Pero al final, el hijo de la estrella murió y su ejército guerrillero fue desmantelado. Aquellos que no fueron encarcelados o ejecutados fueron vendidos como esclavos por todo el imperio. Por ahí se entraba y salía. Menuda batalla. Aquellos hombres se enfrentaban al poderoso imperio romano. Uno solo hacía eso con mucha convicción. Y lo único que tenían era esa profecía, la de la estrella, que hacía referencia a su líder como el Mesías. Perdieron. Y eso tuvo consecuencias catastróficas para el pueblo judío. El sufrimiento comenzó aquí, bajo tierra. Durante miles de años, Israel ha sido el centro del pueblo judío. Pero los grandes imperios del Mediterráneo también han dejado su huella en esta tierra. Los egipcios, los romanos y una ciudad griega perdida que aún sigue aquí, enterrada en las arenas del desierto. A pesar de miles de años de turbulencias, Jerusalén sigue sobreviviendo. Pero una ciudad cercana sufrió un destino muy diferente. Fue borrada de la faz de la tierra hace casi 2000 años. Estoy a unos 55 kilómetros de Jerusalén, en las ruinas de una antigua ciudad llamada Mareshá. No parece mucho, pero hay todo un mundo oculto bajo mis pies. Durante casi 1000 años, este fue un sangriento campo de batalla entre los paganos que vivían aquí y las fuerzas judías de Jerusalén. Y cuando estallaban los conflictos, solo había un lugar seguro, uno que llevaban trabajando varios siglos, una segunda ciudad subterránea. Voy a reunirme con Nahum Sagib, un arqueólogo que va a mostrarme lo que hay bajo tierra. ¿Nahum? Hola, Don. ¿Cómo estás? Así que esto es Mareshá. Sí, son los restos de la antigua ciudad de Mareshá. Las ruinas pertenecen al periodo helenístico, es decir, los siglos 3 y 2 a.C. ¿Qué tamaño tenía esta ciudad? ¿Todo eso eran edificios? Estamos hablando de unas 10.000 personas. La gente empezó a establecerse en esta zona en el 900 a.C., pero Mareshá floreció realmente en el siglo IV, después de que Alejandro Magno ocupara la región. La visión de Alejandro era extender la cultura de su país, Grecia, por todo el mundo. Y Mareshá se convirtió en un centro neurálgico para la sociedad griega o helenística y en un imán para otros durante los siguientes 200 años. El reinado de Alejandro y sus sucesores fue profetizado por Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, pero no hacía falta ver el futuro para saber que una ciudad pagana en medio de un territorio judío tendría problemas. En el 113 a.C., una guerra decisiva entre guerreros asmoneos y judíos de Jerusalén destruyó el sueño de Alejandro de crear una gran sociedad griega, y en el 40 ya era una ciudad fantasma. Actualmente la que fue la gran ciudad de Mareshá ha desaparecido, pero el mundo subterráneo que Alejandro dejó atrás sigue aquí.
Esta es una de las 800 canteras excavadas a mano entre los siglos IV y X, muchas de entre 12 y 15 metros de profundidad. Hay una cueva tras otra. Exacto. Hay docenas de cuevas, muy grandes, muy altas. Y todas están conectadas. Es impresionante. Se trata de una gran operación minera. La piedra caliza extraída de estas cámaras sirvió para construir la ciudad de Mareshah en la superficie, pero requería un mantenimiento constante. La utilizaban para la construcción, pero había que enyesarla para que se conservara. Sin población que lo hiciera, la piedra se desharía. Tras varios siglos sin cuidados, las casas de piedra caliza de Mareshah han desaparecido. Pero una parte importante de la ciudad y los restos de la civilización griega que una vez floreció aquí, sobrevive resguardada de los vientos del desierto bajo la superficie. Miren esto. Echa un vistazo. ¿Qué es? Un molino ¿Un molino? de aceitunas. Así que todo este sótano estaba destinado al aceite de oliva. Creemos que este tipo de muela llegó tras la conquista de Alejandro Magno. Hasta ahora se han encontrado 20 de estos antiguos molinos de aceite, suficientes para suministrar a una ciudad y exportar hasta 190 toneladas al año. Durante 20 años, Nahum y sus colegas han excavado esta zona, retirando los escombros acumulados durante 2000 años y descubriendo grandes cámaras subterráneas a 10 metros de profundidad. Una de las más grandes que han encontrado en Mareshah, genial, es esta. Una sala no para la realeza, sino para las palomas. Vaya, esta caverna es enorme. Impresionante. ¿Qué es? Es un palomar. ¿Un palomar? Para criar palomas. Aprovechaban su carne y también su estiércol. Miren esto. Todos estos agujeros eran para criar palomas. Están perfectamente alineados. En todo el mundo mediterráneo, las palomas no eran una molestia, sino un preciado bien. Eran vendidas a los judíos de Jerusalén para los sacrificios rituales, y sus excrementos, ricos en nitrógeno, fueron un elemento clave para abonar sus olivares. Para la gente de Mareshah, estos palomares eran irreemplazables e increíblemente valiosos. Este es uno de los más grandes de Israel. Y en esta zona hay cientos de ellos. El palomar de Mareshah se creó mucho antes de la llegada de Alejandro y se fue ampliando con el tiempo. Tiene 30 metros de largo y 10 de alto, y se labró en una cantera anterior, bajo la ciudad. Su ampliación tuvo que hacerse con cuidado para evitar derrumbamientos. Abrieron vanos en la superficie para que las palomas pudieran entrar y salir, pero los hicieron lo más pequeños posible para impedir que el aire seco del desierto endureciera la piedra. Esta se mantenía blanda para que fuese fácil su excavación, de forma que se pudiera ampliar hacia abajo a medida que necesitaran más espacio para las palomas. Mareshah era próspera y pagana, lo que la convirtió en un objetivo principal cuando el líder militar judío Juan Hircano subió al poder en el 135 a.C. 22 años después, envió a su ejército contra la ciudad. Se sabe poco sobre la batalla, excepto su resultado. Hircano primero conquistó toda la zona y obligó a la gente a convertirse al judaísmo. Es decir, que o se convertían al judaísmo o morían. Exacto. Y muchos murieron. Vivían a su modo y tenían mucho que perder. Así que se negaron y lo pagaron con sus vidas. Unos pocos sobrevivieron, pero para el 40 a.C. la rica ciudad de Mareshah ya era una ruina abandonada. Esta tierra ha presenciado muchos derramamientos de sangre, guerras, aniquilaciones y civilizaciones aplastadas, pero también la historia de increíbles logros constructivos y de supervivencia en circunstancias muy difíciles. Y el lugar donde suelen encontrarse estos milagros artificiales es justo aquí, bajo tierra. La lucha por el dominio de Israel ha durado miles de años, pero no se queda en la historia antigua. La profecía que impulsó al rey David a unificar al pueblo judío hace 3000 años sigue siendo una fuerza poderosa en el Israel de hoy.
De hecho, bajo esta lavandería hay pruebas de que los antiguos rebeldes tienen al menos una cosa en común con los actuales: el subsuelo. En 1945, Jerusalén y el resto del Israel actual eran parte del Protectorado Británico de Palestina. Pero más de medio millón de judíos que vivían aquí estaban decididos a cumplir la profecía de Ezequiel del Antiguo Testamento de que un día Dios reuniría a su pueblo y reconstruiría la nación de Israel. Esta es la colina de un kibutz en el centro de Israel. Es una comuna donde todo el mundo comparte la tierra y trabaja por el bienestar del grupo. Pero hace 60 años esta tranquila comunidad idealista ocultaba un secreto militar. Ante las narices de los británicos que ocupaban la zona por entonces, la resistencia judía creó una fábrica de munición en el sótano de lo que parecía una sencilla lavandería. Situada a 45 kilómetros al noroeste de Jerusalén, el pequeño kibutz de Ayalon desempeñaría un gran papel en la creación de Israel. Voy a reunirme con Shlomo Hillel, que trabajaba en esta fábrica secreta y ayudó en su construcción. Está aquí. ¿Shlomo? Bienvenido al Instituto Ayalon. Muchas gracias. Es un honor. Uno de los futuros fundadores del Estado de Israel, Shlomo Hillel, se enroló en la Haganá, una organización paramilitar secreta israelí. Desafiando a sus vecinos árabes y a las fuerzas de ocupación británicas, Shlomo arriesgó su vida en este kibutz. ¿Justo aquí abajo? Sí. Después de ti. Así que hay una fábrica de munición oculta bajo nuestros pies. Así es. ¿Cómo no oían el ruido? Necesitábamos esta máquina de lavar. Se suponía que funcionaba 24 horas al día. Ya veo. Este ruido amortiguaba el que procedía de... ¿Esto hace mucho ruido? Cuando está en funcionamiento, sí, mucho. ¿En serio? ¿Puedo verlo? Muy bien. Este es el ruido que cubría la fábrica. Es este. Hacía su trabajo. Como parte de la operación encubierta, el kibutz abrió una sencilla lavandería y prestó servicio a los oficiales británicos. ¿Trabajabais para los británicos a quienes intentabais ocultar todo esto? Sí, y estaban muy satisfechos con nuestro trabajo. ¿Qué habría pasado si os hubieran descubierto? ¿Os habrían encarcelado o...? Probablemente más que eso, porque la fabricación de armas estaba castigada con la pena de muerte. Estás hablando de muchachos de 17 años. ¿Sí? Tú eres el mayor con 22. Sí, era el mayor. La vida de aquellos jóvenes dependía de la clandestinidad de la fábrica, oculta bajo la superficie. Vaya, mirad eso. Es genial. Mirad. En aquella época había que moverse rápido. Sin duda. Habría llevado mucho tiempo. Menuda tapadera. Es impresionante. Es una historia increíble. Es increíble. Está a unos 8 metros de profundidad. ¿A 8 metros? ¿Sí? Vaya, está exactamente igual que en aquella época. Así es. La lavandería cubría un pozo de entrada a la fábrica de munición a 8 metros bajo tierra. Tras la tienda y cubriendo un segundo acceso a la cámara inferior, había una panadería. Los muros y el techo de hormigón de los 160 metros cuadrados de fábrica estaban reforzados con hierro para soportar el peso de los edificios en la superficie. ¿Y qué hacíais aquí abajo? Munición. Solo cartuchos para los fusiles Sten. El fusil Sten era una metralleta inventada por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Eran baratas y fáciles de producir en serie, capaces de hacer más de 500 disparos por minuto. El Sten utilizaba balas de 9 milímetros, llamadas parabellum, vocablo latino que significa preparado para la guerra. Shlomo y los otros trabajadores fabricaron más de 2 millones de balas en secreto, en un esfuerzo por cumplir la profecía de Ezequiel, que hablaba de reunir a los judíos y crear la nación de Israel.
Sucedió en 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra gente empezó a comprender que había una posibilidad, aunque remota, de crear un Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial, tras el Holocausto. Y sería muy diferente, porque tendríamos que enfrentarnos a los ejércitos de los países árabes vecinos. Sabíais que os atacarían. Hoy Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y sigue estando rodeado de enemigos. En 1945 los colonos judíos estaban prácticamente desarmados y en grave peligro. Así que los hombres y mujeres del kibutz de Ayalon decidieron hacer algo y construyeron su fábrica de munición con sus propias manos, pasando maquinaria de contrabando desde Polonia. Enséñame cómo funciona. ¿Cómo se hace una bala? Funcionan con electricidad y hacen mucho ruido cuando están funcionando. Vaya. ¿Así es como se hacía? ¿Sí? Entonces el metal era cortado, estirado y moldeado con la forma de una bala, tal como las conocemos. Luego había que cortar el tamaño exacto o circuncidarlas, por así decirlo, para que entrara. Circuncidar las balas, vale. Y estas máquinas eran operadas por chicos y chicas jóvenes. Eso es. Trabajaban en algo que nunca habían hecho antes y en absoluto secreto. Arriba había miles de paracaidistas británicos estacionados muy cerca, pero el mayor peligro estaba en la propia fábrica. Si algo hubiese salido mal, no había salida. Los muros os mantenían aquí. Si algo hubiera estallado, todos habríamos muerto dentro. Es muy probable. Porque manejábamos pólvora y dinamita. Pero había que probar las balas y montaron una galería de tiro a pocos metros de la explosiva pólvora. Así que teníais vuestro propio campo de tiro. Había que probar la calidad de las balas todos los días. Sí, así es. Dentro de la misma fábrica. Era demasiado peligroso. A pesar del riesgo, no hubo ningún accidente fatal en Ayalon y nunca los atraparon. Prueba de lo detalladamente planeada que estaba esta operación subterránea. Incluso tenían una máquina de rayos UVA para que pareciera que los trabajadores habían estado en el exterior y no en una fábrica subterránea. Increíble. Cuidasteis todos los detalles. La más mínima sospecha habría sido nuestro fin. Erais como espías de película. Sí, esto formaba parte de nuestras vidas. En aquella época sabíamos que teníamos que hacer este trabajo y no lo poníamos en duda. Teníamos la satisfacción de saber que hacíamos algo muy importante para nuestra supervivencia. Asombroso. Durante miles de años, las palabras de los profetas han dado forma a la nación de Israel. Desde la promesa de un Salvador hasta la advertencia de guerras y predicciones sobre el futuro de la humanidad. Los días de los profetas ya terminaron, pero a medida que avanzamos en el siglo XXI, sus antiguas visiones siguen rondando el futuro.